Qué manera tan estúpida de construir naves espaciales. Los humanos, pensó Rentax, eran unas criaturas muy extrañas. A su alrededor, el hangar estaba lleno de actividad. Se cargaba combustible y oxígeno en una flota de naves, grupos de humanos examinaban depósitos de alimentos y armas pequeñas mientras charlaban animadamente, y un científico transfería información verbalmente a un pequeño grupo de pilotos en una esquina. Rentax observó todas las bulliciosas formas y se preguntó de nuevo cómo estas criaturas ridículas habían logrado alguna vez salir de su propio vecindario solar. El trabajo actual del alienígena era un ejemplo perfecto, reflexionó. La rama evolutiva de Rentax era increíblemente sensible a las fluctuaciones cuánticas en el entorno local y podía detectar los cambios minúsculos que incluso las mejores máquinas humanas aún no podían percibir. Una vez que los humanos se enteraron de esta habilidad sensorial, solicitaron de inmediato que un miembro de la estirpe de Rentax observara todas las actividades de repostaje, y a veces retrasaban misiones enteras hasta que uno estuviera presente. La razón para esto, como un humano había explicado cuando Rentax preguntó, era que los hiperimpulsores hechos por humanos tenían una tendencia alarmante a desencadenarse durante el repostaje y la preparación. Aparentemente, desencadenarse significaba que el propulsor intentaba mover la nave a lo largo de un vector de empuje perpendicular a la realidad, lo que resultaba en que toda la materia cercana se convertía rápidamente en plasma incandescente. La única advertencia de este evento era una cascada de desenredamiento cuántico en los núcleos de combustible, seguida de un silencioso clunk, y luego todo lo demás era un estallido violento de física. Sin embargo, si el desenredamiento se detectaba a tiempo, las contramedidas podían evitar la crisis, por lo que el trabajo de Rentax era observar las actividades de preparación del hangar y advertir a los terrícolas de cualquier evento cuántico inesperado. Estúpido, irresponsable, contrario a cada impulso evolutivo de seguridad y propagación. Y sin embargo, de alguna manera estaba funcionando. Estas criaturas imprudentes de Sol habían estado estableciendo asentamientos en cada planeta que podía albergarlos, y máquinas en los que no podían. Haciendo cosas que no tenían sentido, y luego volviéndolas a hacer cuando salían mal la primera vez. Los humanos parecían estar avanzando en el universo solo por pura terquedad. Era casi irritante para una especie debidamente lógica, y definitivamente daba un poco de miedo. Algo estaba llamando a esta especie hacia afuera, algo que... La sensación crujiente de un desenredamiento interrumpió los pensamientos de Rentax. Luego otro. Rasgaduras en el tejido cuántico, diminutas pero en crecimiento, ondulándose hacia afuera. ¿Pero dónde? En el otro extremo de la habitación. ¿Pero qué nave? Rentax se concentró, dejando que su biología trabajara. Era el carguero, el que estaba al lado de los científicos y los pilotos. Las ondas crecían rápido, extendiéndose por el hiperimpulsor. Rentax pinchó con fuerza el símbolo de la nave espacial relevante en la pantalla UZ frente a él, e inmediatamente una sirena sonó en todo el hangar mientras la nave afectada se bañaba en luz roja. Los humanos se dispersaron lejos de ella mientras los sistemas de emergencia se activaban, lanzando helio líquido a las tuberías del motor y descargando rápidamente las partículas cambiadas. A Rentax se le erizó la piel mientras las ondas de radiación electromagnética fluían a su lado, pero el protocolo estaba funcionando. La cascada de desenredamientos se ralentizó, y la huida de los humanos adquirió una cualidad más dirigida mientras detenían su vuelo inicial y se dirigían a los puestos de emergencia. Un terrícola apagó la sirena mientras el hangar se calmaba y seguía el procedimiento. Rentax también se relajó, familiarizado ya con el pánico periódico que venía con la proximidad a las personas, cuando notó algo. La interrupción cuántica en el núcleo se había ralentizado, pero no se había detenido. Normalmente, la cadena de desenredamientos se detenía tan pronto como se aplicaba helio, pero en ese momento todavía había un colapso constante de funciones de onda crepitando en los núcleos. De repente hubo un estallido de desenredamiento, un nuevo agujero rasgado en el tejido cuántico mientras la cascada se reiniciaba de manera imposible. Rentax se abalanzó sobre el panel de nuevo, listo para presionar la función de alarma, cuando hubo un estallido ensordecedor desde la nave afectada. Una neblina sibilante y helada salía volando de la tubería que conducía al hiperimpulsor. De alguna manera la conexión de la tubería de helio había fallado y el sistema de propulsión tenía una fuga. La presión había cedido de repente, y liberada de los efectos criogénicos, la cascada estaba comenzando de nuevo. 2 o 3 sirenas empezaron a sonar a la vez, resonando ahora en toda la estación en lugar de solo en el hangar.
La gente se dispersó por todas partes, siguiendo un conjunto diferente de protocolos para una evacuación inmediata. En segundos, el área quedó despejada y solo Rentax permaneció. Su cuerpo no había evolucionado para la velocidad, y ya había presenciado un evento de desencadenamiento desde la distancia. Incluso con las cápsulas de emergencia, era poco probable que muchos sobrevivieran. Rentax se sentó en su lugar e intentó hacer las paces con la idea de regresar a ser polvo de estrellas. Se escuchó el sonido de pies corriendo desde el otro lado de la habitación. Rentax se giró con sorpresa y, para su asombro, vio a 3 terrícolas corriendo hacia la nave que se estaba desencadenando. Las cosas tontas habían ignorado la orden de evacuación y estaban intentando una última acción inútil. Corrieron hacia la nube helada de helio hirviendo, tanteando a ciegas ya que su limitado rango de longitudes de onda visibles no les permitía ver a través de ella. Uno sintió la ráfaga de gas que escapaba y agarró la tubería, antes de soltarla de inmediato ya que el frío extremo le dañó la extremidad. Los otros encontraron la tubería, y uno se quitó una prenda para envolverla como aislante antes de que todos la agarraran y la guiaran de vuelta a su lugar. En segundos, las criaturas habían restaurado la mayor parte del flujo, inundando el hiperimpulsor con gas de nuevo al sostener la tubería con su peso. Rentax ya se estaba moviendo hacia ellos. Conocía la capacidad pulmonar típica de los humanos y no estaba seguro de si llegaría a tiempo. El helio que se evaporaba había formado una densa nube, y los humanos requerían más oxígeno del que estaban respirando actualmente tan cerca de la fuga. La cascada de desenredamiento se estaba ralentizando, retrocediendo desde el punto de inflexión, pero el humano más pequeño ya estaba perdiendo el equilibrio. Cayó justo cuando Rentax llegó, quien hizo todo lo posible por atrapar el cuerpo del humano con su forma baja y voluminosa. Con un esfuerzo supremo, arrastró al terrícola fuera de la nube de helio mientras este comenzaba a decir débilmente un montón de palabras como les gusta a los humanos. Rentax lo ignoró y entró de nuevo en la nube incluso cuando el gas ligero comenzaba a dispersarse. El desenredamiento se mantenía estable ahora, los colapsos ocurrían a un ritmo regular en lugar de una caída loca. Rentax arrastró al segundo humano, el herido, que había caído mientras se rescataba al primero. Afortunadamente, todavía respiraba. El evento cuántico se estaba ralentizando ahora, casi deteniéndose. El último humano sostenía la tubería criogénica contra la entrada, su cuerpo formando cristales de hielo por el esfuerzo del contacto. Salían ráfagas del sello imperfecto, pero suficiente líquido helado estaba llegando al núcleo para calmar la espuma cuántica. Rentax pudo observar que el último humano se estaba desvaneciendo, incluso su masa más grande fallando en la nube asfixiante, su rostro contorsionado por el esfuerzo de mantener las tuberías en su lugar. No había nada que el alienígena pudiera hacer para ayudar, su forma no estaba construida para este tipo de trabajo. En cambio, observó, sintiendo que la ira atómica se desvanecía y deseando que el humano mantuviera sus pies debajo de sí por solo unos segundos más. Con un grito, el humano cayó, su sistema finalmente cediendo. Las tuberías se soltaron instantáneamente, enviando un chorro de helio gélido al espacio. Rentax no sabía si había sido suficiente, y mientras se esforzaba por arrastrar al último terrícola de vuelta a un equilibrio de gases adecuado, sintió el núcleo. El último del helio se drenó, el toque helado arrastrando los átomos de vuelta a un potencial de energía más bajo. La cascada se tambaleó al borde, las nubes de electrones girando en la indecisión. Rentax sintió manos que lo agarraban al humano que sostenía, los 4 alejándose de la nave. Y luego, había terminado. Casi con petulancia, una última función de onda colapsó, y luego el hiperimpulsor cayó en silencio. El alivio inundó a Rentax tan fuertemente que tardó unos momentos en darse cuenta de que los humanos lo estaban mirando para ver qué pasaría. Les hizo el signo de todo está bien, y se echaron hacia atrás con risas y gemidos de alivio. Arriba, las sirenas se apagaron silenciosamente. Los humanos, pensó Rentax, eran unas criaturas extrañas. Ahora estaba en un hangar mucho más grande, observando un conjunto más grande de naves, y se le había asignado a una unidad. Esto parecía significar que seguía al mismo grupo de humanos y los ayudaba con el repostaje, los mismos con los que había estado durante la emergencia. Aparentemente, los humanos habían solicitado a Rentax por su nombre, lo cual era extraño ya que cualquiera de su especie podría haber hecho el trabajo igual de bien. Habían insistido en que se le diera también una medalla, una cosa de plata con forma de alfiler con cinta e inscrita con palabras humanas. Era una cosa tonta, pero a Rentax le gustaba mucho por alguna razón.
justo como los humanos, en realidad. La especie más extraña que Rentax conocía, pero de alguna manera, en su estúpida, imprudente e irresponsable manera, a Rentax realmente le gustaban. El hangar estaba lleno de actividad, y Rentax se puso a trabajar.